Sí, soy la senadora Laura Itzel Castillo Juárez, de la Ciudad de México. Soy hija del ingeniero Eberto Castillo y de María Teresa Juárez Carranza. El ingeniero Eberto Castillo participó desde el Movimiento de Liberación Nacional al lado del general Lázaro Cárdenas del Río. Él tuvo la oportunidad de conocer a Lázaro Cárdenas porque fue maestro del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, y a partir de ahí se forjó una amistad y pudo empezar a participar en política en defensa de los derechos del pueblo. Posteriormente, él participa también en lo que es el movimiento estudiantil de 1968, siendo profesor como parte de la coalición de profesores pro libertades democráticas, donde estaba como el filósofo Luis Villoro, también se encontraba Elie de Gortari y desde luego José Revueltas, entre muchos otros que eran pues intelectuales reconocidos, que yo creo que es una de las características de los movimientos aquí en este país, de cómo se nutrían también de intelectuales importantes. Y el ingeniero Eberto Castillo estuvo preso a raíz de este movimiento cuando se viene la represión. Él, antes de lo que fue el 2 de octubre, estuvo en unas asambleas participando desde luego, y debido a su posición pues trataron de aprenderlo afuera de mi casa. Llegaron unos agentes y dijeron que tenían que llevárselo. Él se logró escapar gracias a la ayuda de los mismos compañeros que lo venían acompañando, y posteriormente se va a Ciudad Universitaria porque nosotros en esa época vivíamos en la colonia Romero de Terreros y todavía no estaba urbanizada la parte de Cerro del Agua que llega hasta Ciudad Universitaria. Entonces se fue por todas las rocas de ese pedregal, llegó a Ciudad Universitaria y ahí los alumnos de medicina lo atendieron porque estaba muy golpeado, lo operaron y posteriormente lo invitan a dar el grito de independencia. Él permanece en Ciudad Universitaria y el 15 de septiembre da el grito de independencia, y esto le ocasionó que el presidente Gustavo Díaz Ordaz le pusiera el apodo de El Presidentito y lo acusara de usurpación de funciones por haber dado el grito de independencia, cuestión completamente ridícula, pero él no podía comprender cómo una persona que intelectualmente y que técnicamente era una persona, digamos, brillante, estuviera, en lugar de haciendo dinero a partir de sus diseños estructurales, en un movimiento como el estudiantil. Posteriormente es aprendido después de estar 9 meses a salto de mata o a salto de barda, digamos, porque andaba de un lado a otro escondiéndose. Igual nosotros, mi familia, mi mamá y mis 3 hermanos, nos fuimos a esconder a Cuernavaca, y lo que se inventó en esa época es que mi mamá se estaba escondiendo de su marido porque era un marido golpeador, o sea, violencia intrafamiliar fue lo que se argumentó, pero estuvimos escondidos un tiempo y pues también sufrimos todo lo que tiene que ver con esta situación de represión y de clandestinidad. Es aprendido Eberto Castillo y llega a la prisión de Lecumberri y ahí permanece 2 años, y posteriormente, cuando sale de prisión, en lugar de irse a hacer sus inventos, que tenía bastantes inventos como ingeniero, lo que hizo fue luchar al lado de otras personas, como es el caso de Demetrio Vallejo, un ferrocarrilero líder importantísimo del movimiento del 58, que lograron parar el país en esa época y que ganó como secretario general con casi
el 100% de los votos, una cuestión impresionante que tenía mucho arraigo. Él estuvo 11 años en la cárcel, entonces ellos dos fundamentalmente forman lo que es el Partido Mexicano de los Trabajadores. Y bueno, pues desde niños empezamos a participar, mis hermanos y yo acompañaba a mi mamá y a mi papá en las giras para formar el Partido Mexicano de los Trabajadores, previo incluso a que se constituyera, sino cuando era una organización más amplia que planteaban la consulta que se tenía que hacer a toda la República, ¿no? Y yo recuerdo que en una de esas giras, al inicio en este Comité Nacional de Auscultación y Organización, que así se llamaba, fuimos a Huimanguillo, Tabasco, y estaban unas hojitas para afiliar a la gente, para que participara en el movimiento, y yo me puse a ayudar, pero se empezaron a acercar a mí pues los niños y la gente muy joven, y entonces me acuerdo que Demetrio Vallejo llegó a regañarme porque tenía un carácter muy fuerte y me dijo, no niña, a los niños no se les afilia. Y bueno, pues tenía razón, pero algo que sí fue característico del PMT fue la incorporación de muchos jóvenes que habían estado en este movimiento estudiantil del 68 y también la participación de gente que incluso todavía no tenía los 18 años de edad y que participábamos, nos llamábamos en esa época como aspirantes, pero que nos daban nuestra credencial como aspirantes. Y bueno, hacíamos círculos de estudios, estudiaban los estatutos, hacíamos sobre todo muchas pintas, que de eso criticaban mucho al PMT, de las pintas que se hacían en las bardas, que recuerdo que incluso se hacían con chapopote, y dentro de las consignas que había una muy importante era Pemex sí, PEUSA no. Entonces, pues tenía que ver con toda la entrega de nuestro petróleo al extranjero, y la idea que siempre se manejó desde entonces era que teníamos que ser autosuficientes, teníamos que ser soberanos, teníamos que utilizar el petróleo para generar riqueza que fuera realmente una palanca del desarrollo y para que hubiera más participación de la población y de los trabajadores para lo que serían los subproductos, para el desarrollo de la petroquímica. Y bueno, pues estos son los aspectos que también yo quisiera decir que han cimentado lo que es mi carrera política. Cuando el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas queda como candidato a la presidencia de la República, en esa época pues se había estado haciendo todo un proyecto para generar un partido de izquierda, y entonces tanto los movimientos sociales como los partidos empezaron un proceso para la fusión. Cuando se va llevando a cabo esa fusión, se constituye lo que es el Partido Mexicano Socialista, y mi papá es el candidato a la presidencia de la República por esa organización, después de un proceso de selección de varios candidatos, entre los cuales estaba el escritor Heraclio Cepeda. Entonces, bueno, gana Heberto Castillo y se viene todo el movimiento con Cuauhtémoc Cárdenas, el desprendimiento de esta corriente democrática del Partido Revolucionario Institucional, y el ingeniero Castillo termina declinando su candidatura a favor de la del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Y esto, bueno, pues es un gesto muy importante en la vida política de este país que pues nunca se ha dado, ¿no? Y que en esos momentos pues tuvo un significado fundamental, porque es desprenderse de tus intereses particulares para dar la vida y la lucha a favor de un verdadero cambio en el país. Hubo el fraude en el 88 con Carlos Salinas de Gortari, se hace un movimiento grande y se constituye lo que fue el Partido de la Revolución Democrática, donde también participamos todos y trabajamos para
que realmente hubiera una transformación en este país. Por eso es de la revolución democrática, ¿no? De una revolución pacífica. Y esto está obviamente muy ligado con el movimiento que representa el Movimiento de Regeneración Nacional y Andrés Manuel López Obrador a la cabeza como un líder indiscutible que se ha entregado y ha logrado realmente organizar a la población, porque cuando no teníamos los medios como es ahora el internet ni tampoco pues la televisión, se dio a la tarea de recorrer todo el país municipio por municipio y llegar ahí a organizar a la gente, a convencerla de la necesidad de este cambio y a conocer cuáles eran realmente sus problemas en cada una de las zonas. Entonces, si alguien tiene una radiografía de lo que sucede actualmente en nuestro México, desde luego que es Andrés Manuel López Obrador. Yo tengo ahora sí que el orgullo y el honor de haber participado con él, incluso cuando fue presidente del Partido de la Revolución Democrática. Yo fui la secretaria de Comunicación y Propaganda, que fue cuando apenas se entró a contar con estos programas de televisión, las cápsulas que tenían los partidos políticos. Y posteriormente, bueno, pues también en lo que fue la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda con Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno del Distrito Federal, donde se construyeron lo que nunca se ha construido hasta la fecha, 150,000 acciones de vivienda nueva, vivienda en lote familiar, y en este caso, pues este proyecto es uno de los proyectos sociales fundamentales porque sabemos que pues se tiene este derecho a contar con un techo y a partir de este derecho se pueden desarrollar otros derechos. Entonces es una cuestión muy importante. Ya en el gobierno legítimo, cuando se constituye después del fraude del 2006 con Felipe Calderón como usurpador, también yo participo con Andrés Manuel López Obrador en este gabinete del gobierno legítimo como secretaria de Asentamientos Humanos y Vivienda, donde apoyamos a través del Consejo de Defensa de la Vivienda, CDV, a la gente que estaba siendo desalojada, sobre todo en el caso del Infonavit, producto de la venta de la cartera vencida a 2 empresas transnacionales y toda una ola de desalojos que se vivió en esos días. Entonces, dentro de la lucha que dimos es que señalábamos que la defensa de la patria pues empezaba por la casa y que era un espacio fundamental donde se desarrollaban los otros derechos y desde luego donde tenían también derecho al amor, derecho a soñar y derecho a realizar todas las actividades que consideramos fundamentales para una familia. Sí, bueno, pues hemos vivido una transformación muy importante, que es una transformación pacífica y donde considero que algo básico pues es esto de la revolución de las conciencias, que hay una participación de la población y un proceso de politización como no se había visto nunca antes, que en el caso de la comunicación que se da a través de las mañaneras, pues es fundamental porque todos los ciudadanos y las ciudadanas nos enteramos de lo que está pasando en el país y tenemos de primera mano la información cuando que antes nunca se había dado este hecho, solamente cuando Andrés Manuel López Obrador marcaba la agenda desde el gobierno de la Ciudad de México con sus mismas mañaneras que se realizaban diariamente y que pues fueron la pauta también para las cuestiones que tenían que ver con las luchas que deberíamos de dar y la información. Lo que ha sucedido en este país es realmente una transformación impresionante y que estamos poniendo el sello ahora con las reformas constitucionales que envió
el presidente de la República el 5 de febrero y que tuvieron todo un lapso enorme para la discusión, cuando se dice que lo de la reforma judicial fue así al vapor. Bueno, pues se quiere desconocer que este proceso inició incluso antes de que se enviaran las reformas planteadas por el presidente de la República, ya que se tuvo la oportunidad de que hubiera una reforma judicial que desde luego el Poder Judicial no la quiso realizar para no perder sus privilegios. Esto pues está ahora sí que sellando el final del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, pero también la continuidad con la presidencia de la doctora Claudia Sheinbaum, que como hemos repetido en muchas ocasiones, pues es la primera presidenta, ¿verdad?, de México, y como han señalado seguramente, la presidenta más importante a nivel mundial. Y bueno, después de 200 años de lo que ha sido este México independiente. Entonces, para nosotras las mujeres es una gran satisfacción, un logro increíble que una mujer ahora ocupe la presidencia, después de la lucha que hemos dado desde el feminismo para que seamos las mujeres reconocidas en estos espacios de decisión política. Y yo aquí recuerdo que cuando estábamos en los partidos de izquierda, bueno, específicamente en el PRD en los años 90, las mujeres desde ahí planteábamos que era necesario que un 20% de lo que era incluso la lista de los consejeros al interior del Partido de la Revolución Democrática fuéramos mujeres. Y entonces planteábamos esta cuota y nos criticaban de adentro del partido y desde luego desde fuera, y ahora hemos visto cómo esa lucha ha dado frutos, que me siento orgullosa también de ser pionera en este caso, porque trabajamos en ese sentido, y ahora en las leyes electorales pues existe la paridad de género y tenemos que aspirar a que esto se dé también en las empresas, que se dé en todos los ámbitos, en los municipios, que se esté considerando a la mujer como este ente capaz, pensante y que puede decidir por el país y por lo que tiene que ver con los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas en México. Actualmente soy la presidenta de la Comisión de Energía del Senado de la República. Todavía no se instala, pero ya se hizo la elección de quienes quedamos a la cabeza de algunas de las comisiones. En el caso de la lucha que se ha dado por la soberanía nacional, yo creo que este es un sello muy particular también de Andrés Manuel López Obrador, que la lucha que se dio en Tabasco con relación al petróleo pues fue fundamental también su papel, y desde luego que es importante tomar en consideración todo lo que está relacionado con lo que fue la producción del petróleo y la política de privatizaciones que se llevó a cabo dentro del periodo neoliberal para convertirla en una empresa privada, es decir, para privatizarla, pero que se ha dado también toda una lucha muy importante por parte de lo que ha sido el Movimiento de Regeneración Nacional, por lo que fue el gobierno legítimo y por las luchas anteriores. Incluso, bueno, pues nos nutrimos de la lucha del general Lázaro Cárdenas con la expropiación del petróleo, que ese es un sello fundamental dentro de la defensa de nuestros intereses, y sabemos que es un sector estratégico para el país y que esta riqueza del petróleo debe de servir desde luego para el desarrollo de los mismos mexicanos. Mucho se dice que la empresa está quebrada y que la federación le da mucho dinero a Pemex, y pues simplemente queremos decir que por cada peso que le da la federación a Petróleos Mexicanos le regresa 4.
que es una empresa necesaria, desde luego, y que es una riqueza que tenemos nosotros y nosotras las mexicanas. Por lo tanto, si hubiéramos seguido con la tendencia que venía actuando este modelo neoliberal a partir de los presidentes de la República que teníamos, pues ya a estas alturas estaríamos importando no nada más la gasolina, sino también el petróleo. Y una de las cosas es que era la tendencia, desde luego, a la baja, que por ejemplo estábamos importando ya en el caso de la gasolina, o sea, del petróleo ya procesado, se estaba importando cuando entra Andrés Manuel López Obrador a la presidencia el 75%. Y bueno, ya para lo que va a ser diciembre de 2024, solamente se estará importando el 6%. Por lo tanto, se han hecho cuestiones impresionantes que podemos decir que ha sido una hazaña, la recuperación de petróleos mexicanos y también de la Comisión Federal de Electricidad, que dentro de las reformas que están consideradas, desde luego, está la modificación para que ya sean empresas públicas y no como actualmente está sucediendo, que son empresas productivas del Estado, ¿no? Empresas productivas que son las EPS, pero que el problema que nosotros tenemos con ellas es que su lógica es que es una lógica comercial, y lo que tiene de importancia que sea una empresa pública es que desde luego su lógica tiene un carácter social. Entonces, yo creo que son algunos de los ejemplos. También lo que ha sucedido en el caso del gas, bueno, pues que se estabilizó el precio del gas y que, si ustedes recuerdan, venía subiendo el precio de manera exorbitante, y que una de las cuestiones básicas fue también la creación de lo que es el gas bienestar, y en este caso del gas bienestar, que atendió en primera instancia a ciertas zonas que eran de bajos recursos, con lo cual incluso en la primera etapa, ¿no?, se distribuyeron pues más de 38,000 tanques diarios, y que hubo un trabajo fundamental para que se lograra poner un precio al gas, que esto también es resultado obviamente de la política económica de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues no se nos han olvidado los gasolinazos, ¿no? La gasolina se venía incrementando de manera muy grave, y en el caso del último periodo también con Peña Nieto se había incrementado pues en más de un 40%, y lo que se ha logrado es estabilizar, y no ha subido más que con relación a cuestiones que tuvieran que ver con la misma inflación, pero que incluso ha bajado más del 6%. Entonces, son datos que son básicos, que nos demuestran cuál es la política que se debe de llevar a cabo en este país para favorecer a la población y para el desarrollo de nuestro México. O sea, es fundamental Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Lo mismo el cambio de que sean estos organismos autónomos, de lo que se denomina pues la burocracia dorada, y que desde luego es necesario que haya una política de austeridad, que haya ahorros, y ese es el caso de la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que no es que desaparezcan, sino que sus funciones tienen que ser de las mismas atribuciones que tiene la Secretaría de Energía, que es quien tiene que jugar el papel de rectoría del Estado para la planeación de nuestra política energética. Entonces, hay mucho trabajo por hacer, hay cuestiones que tienen que ver con esta transición energética y con los planes de sostenibilidad para lo que es una cuestión muy responsable de la producción en nuestro país y de la generación de energía en México. Soy Laura Itzel Castillo, senadora de la República por Morena de la Ciudad de México.
Es muy importante que estemos comunicados, que haya una relación directa con quienes somos sus representantes, y para eso existen los canales de comunicación. Las invitamos a ver 4TV. Las invitamos a que sigan trabajando por la transformación de nuestro país.